Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, biólogo de la reproducción y director de Concibe y Reproducción Asistida en la Ciudad de México. Celebrando el 20º aniversario de la institución, estamos realizando estos podcasts. Hoy es nuestro podcast número 18 y en esta ocasión tenemos el agrado de tener como invitado al doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz. Él es oncólogo y tiene mucha experiencia en el manejo de estas lesiones malignas o premalignas que pueden afectar a pacientes de todo tipo, pero en este caso en particular a pacientes que pueden hacer tratamientos de reproducción asistida. Su práctica privada, el doctor, es en el hospital del Grupo Ángeles Metropolitano. Quiero darle la bienvenida y un agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Sé que usted tiene muchos compromisos y mucho tiempo y si que haya hecho un tiempo para nosotros en su agenda, pues se lo agradezco. Doctor, encantado siempre de estar con usted y aquí me tiene sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar, también quiero darle las gracias por el tratamiento y la atención que le da a las pacientes que nosotros le referimos cuando ameritan pues una valoración profesional confiable y segura de una persona como usted. Doctor, una vez más agradezco su confianza. Aquí me tiene sus órdenes, lo que requiere siempre con mucho gusto. Muy bien. Bueno, pues se ha comentado una de las cosas importantes es que hay algunas personas que tienen temor por los medicamentos que damos para inducir la ovulación y piensan que a lo mejor esos medicamentos, como son hormonas, pueden desencadenar un cáncer. Realmente esto pues se ha visto que no es así cuando se manejan a dosis terapéuticas. Sin embargo, si es que una paciente tiene una lesión premaligna o ya un tumor en sí, un cáncer, pues sí, al darle un medicamento estimulante, pues esto le puede gatillar el problema o hacerlo crecer, etcétera. También eso sería una complicación mayor si la paciente se embaraza o pretende embarazarse, ¿no? Muchas veces esto se asocia también a la edad avanzada de la paciente y en ese sentido es cuando ameritan muchas veces estas personas ser, antes de que hagan un tratamiento, pues hacer una interconsulta con un profesional como usted. Y también una de las, lejos de que sea contraproducente la reproducción asistida, puede ser un aliado en la paciente que tiene algún problema porque podría antes de terminar su tratamiento oncológico, pues conservar sus óvulos, sus embriones y posteriormente que ya quede resuelto el asunto, pues no perder la oportunidad de embarazarse. En ese sentido, ¿usted qué opina de que pues en ciertas pacientes o qué grupo de pacientes cree usted que deberíamos nosotros en los centros de reproducción referirlas a, en este caso a usted o a un oncólogo, para que se haga sus valoraciones pertinentes? Muy buena pregunta, doctor, y muy interesante poder responderla de esta forma. Fíjese que han cambiado tanto las cosas en los últimos, yo podría decir, 20 años, que hoy tenemos una información con la que antes no contábamos para poder definir qué pacientes tienen riesgo de desarrollar tumores cancerosos. Se hacen una enorme cantidad de paneles moleculares y genéticos que nos permiten definir qué pacientes tienen riesgo de desarrollar cáncer y en estas pacientes, pero hablamos en especial de las mujeres por la especialidad, doctor, en estas pacientes, qué medidas deberíamos de tomar para tratar de prevenir, o más que prevenir, detectar oportunamente alguna lesión maligna o premaligna. Pero a pesar de toda esta información y todos los adelantos, creo que sigue normando la clínica, la norma clínica, pues, ¿qué es lo que nos orienta a nosotros? Lo primero y muy importante aclarar, y usted lo dijo muy bien, doctor, los tratamientos hormonales, a pesar de lo intensivo y de lo masivo que pudieran ser para el manejo de las pacientes que buscan reproducción asistida, no generan ningún riesgo para desarrollar cáncer. No es la cantidad de hormonas que se administra, ni siquiera es el tipo de hormonas, sino el tiempo que se utilizan las hormonas, lo que se ha considerado un factor de riesgo. Y también hoy en día hay más dudas de que realmente el manejo hormonal prolongado pueda ser un factor de riesgo. Antes hablemos del tumor más frecuente, el cáncer de mama, doctor, que es el cáncer más frecuente en México y en el mundo y afecta a una enorme cantidad de pacientes con factores de riesgo o sin factores de riesgo. El cáncer de mama hace muchos años se consideraba a todas las pacientes para un tratamiento similar. A todas se les hacía mastectomía, a todas se les vaciaban los ganglios de la axila, a todas se les daba quimioterapia y radioterapia, sin importar mucho la etapa o el tipo de tumor. Con el tiempo aprendimos que el cáncer de mama se comporta distinto dependiendo de si es un tumor originado por el estímulo hormonal o no. Esto quiere decir que hay mujeres que tienen un cáncer de mama que se desarrolla por el estímulo de los estrógenos y la progesterona,
pero todas las mujeres tienen estrógenos y progesterona. Tiene que haber una predisposición personal y una mutación genética que lleve a que esta mujer desarrolle un cáncer de mama hormonodependiente. Y también hay mujeres que no dependen del estímulo hormonal para desarrollar tumores, que por cierto suelen ser pacientes más jóvenes y con tumores más agresivos. Esos tumores se dan por una mutación genética que no tiene absolutamente nada que ver con el estímulo hormonal. Pero para considerar que una paciente está en riesgo de generar un tumor, tiene que tener primero el antecedente familiar en una o varias integrantes de la familia que tuvieron un cáncer de mama. Segundo, que ese cáncer de mama se haya demostrado que era hormonodependiente. Y tercero, y muy importante, el estímulo hormonal prolongado, y entiéndase prolongado por más de 5 años continuos sin vigilancia adecuada, que puede ser un factor que incida para desarrollar cáncer de mama. O sea, las mujeres que utilizan las hormonas como parte del manejo del climaterio o de la menopausia, ¿no? Es muy dado, y no me dejará mentir, doctor, que hoy a muchas mujeres, simplemente por llegar a la menopausia, se les dan estos tratamientos hormonales para evitar la menopausia, pero a cambio, si lo que se desea es evitar los síntomas de la menopausia, la pregunta es, ¿cuándo suspende el tratamiento? Porque cuando yo suspende el tratamiento, vendrán los síntomas de menopausia. Y ahí Exacto. llegan las pacientes a la consulta con un tumor de la mama que estuvieron con tratamientos como terapia sustitutiva para la menopausia, 15, 20, 25 años tomando hormonales y claro, piel lozana, músculos y huesos un poco mejor que aquellas que no, pero tampoco es que sea demasiada la diferencia y a cambio por el uso crónico se puede considerar que sí fue un tumor inducido por el uso por muchos años sin control de los hormonales. Pero para el manejo de las pacientes que buscan el embarazo en el caso de especialidad, no implica ningún riesgo el utilizarlos, nada. Ahora, si una paciente tiene un tumor en la mama, antes de empezar el tratamiento de usted, sí es muy conveniente verificar que ese tumor no sea un tumor maligno, porque entonces valdrá la pena enfocarse en el manejo del tumor y postergar eventualmente la búsqueda del producto. Que como bien dice usted, doctor, no porque hayan recibido quimioterapia o radioterapia, la paciente no puede ser mamá. Hay mujeres que recibieron quimio y radioterapia y pueden ser mamás de manera natural o apoyadas con su especialidad. Gracias por esta explicación amplia y resumida y concisa y completa. Realmente lo que usted dice, pues es muy importante, ¿no? Puede tener cáncer, en este caso de los más comunes de mama o de otros, cualquier persona con antecedentes o no, con que sea hormonodependiente o no, y muchas veces realmente, aparte de la condición genética, la epigenética, ¿no? Los factores ambientales, nuestro ritmo de vida Claro, moderno, el tabaquismo, la obesidad, que tenemos bastante síndrome de ovario poliquístico. Es decir, estas mujeres que realmente que hayan tomado hormonas anticonceptivos o no, están siendo estimuladas por sus propias hormonas y ellas pueden ser claro, también pueden ser o no, las que desencadenaran estas lesiones premalignas o malignas. A mí en 27 años que ya llevo haciendo esto, me ha tocado ver principalmente lesiones premalignas o cáncer de mama, pero también hemos tenido de ovario y de útero. Realmente, porque son los órganos diana de estas hormonas, ¿no? Y claro. yo, el mensaje que quería un poco que usted como especialista nos diera a nosotros los médicos y también a los pacientes, que muchas veces hay personas o mujeres que no se han hecho, no les han hecho ni siquiera un Papa Nicolau o una mamografía por la edad y ya les están empezando un tratamiento de reproducción asistida, lo cual creo que sí no es una conducta correcta. No, no lo es, doctor. Fíjese que lo comenta usted muy bien. Cuando he tenido oportunidad de acudir a entrevistas o simplemente en la consulta, cuando pregunta a algún paciente de qué manera se puede prevenir el cáncer, eh, eh, la realidad es que no existe prevención para el cáncer. La prevención en cáncer se llama prevención secundaria y significa detección oportuna. Y uno tiene que ir a buscar con estudios muy específicos, pero además muy accesibles, los tumores más frecuentes en la población en México. Hablamos de cáncer de mama, para eso está la mastografía y el ultrasonido. El cáncer cervicouterino, el papanicolau. El cáncer bueno, en el varón de próstata con el antígeno prostático específico, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Esos son los 5 tumores más frecuentes en la población mexicana y todos son detectables oportunamente. No son evitables. Es decir, es muy conveniente tener un buen estilo de vida, comer bien, hacer ejercicio, no abusar de las grasas,
fundamental, no tabaquismo, para algunos tumores del tubo digestivo, no alcoholismo. O sea, un buen estilo de vida previene no solamente enfermedades malignas, sino enfermedades cardiovasculares, retrasa o previene la aparición de la diabetes y la hipertensión. Pero específicamente algo que podamos hacer para evitar la aparición de cáncer, creo que hay dos conductas que son muy importantes. Uno, no fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo que desaparece como factor de riesgo hasta que han pasado 25 años de no fumar. Quiere decir que si una paciente fumaba hasta los 35 y a los 45 tiene un tumor, sigue siendo el tabaco el factor de riesgo más importante. Y el segundo, el consumo abundante de vegetales verdes que ayuda a disminuir los tumores del tubo digestivo. Pero honestamente, fuera de estas dos medidas muy generales y muy importantes, otro factor que permita evitar el cáncer no lo hay, pero sí lo podemos detectar muy oportunamente. Si una paciente en su especialidad busca un embarazo, es muy prudente que lo haya hecho o no, busque no solamente diabetes, hipertensión y otras enfermedades, sino tumores de mama, cervicouterino, ovario y endometrio, que son los tumores ginecológicos más frecuentes, y descartarlo para entrar con toda seguridad a buscar la posibilidad de un embarazo lindo, pero sin tener la sombra de una enfermedad que no se detectó oportunamente. Me han tocado casos, no del área de biología de la reproducción, de cirugía plástica, doctor. Una paciente que se hizo una mastectomía de reducción. Lo hacen como un procedimiento estético para disminuir el tamaño de la mama. Y no tuvo el cuidado el cirujano plástico de enviar la pieza a patología. Y la paciente desarrolla posteriormente metástasis por cáncer de mama en enfermedad axilar, del lado, de uno de los dos lados donde le habían operado la reducción. Seguramente tenía un cáncer de mama que nadie se percató y que por enfocarse en la cirugía estética pasó por alto la posibilidad de detectar tempranamente un cáncer de mama. Siempre estudiar a las pacientes antes de empezar cualquiera de estos procesos es muy conveniente. Muchas gracias, doctor. Así como hace mucho hincapié en la parte del tabaquismo, ¿el consumo de marihuana que ha aumentado últimamente también está relacionado o no tiene nada que ver? No con el cáncer de mama, doctor, pero sí con el cáncer de cavidad oral. Fíjese que uno de los tumores que veíamos muy poco, quiero decir, como oncólogo los vemos pues siempre, pero en la población general el cáncer de cavidad oral, en especial el cáncer de lengua y el piso de la boca, eran tumores realmente raros. Y hoy se encuentra más o menos en el octavo, noveno lugar, el cáncer de cavidad oral, asociado al tabaquismo, sí, también al consumo de cannabis en cualquiera de sus presentaciones orales, ya sea inhalado o masticado, o en panecillos. Si se abusa de cannabis también es un factor de riesgo para cáncer. Y por supuesto, cada vez más toma relevancia el virus de papiloma humano. Hoy el VPH se sabe que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de orofaringe, amígdala y garganta, pero cada vez se encuentra más en la cavidad oral, en la lengua y en el piso de la boca, y sin duda va a ser un factor que explique buena parte de estos tumores. No solamente explica el cáncer de cervix, sino otros, ¿no? El virus Claro, del claro. papiloma. Sí, claro. Es, qué bien, qué bien. Qué bueno que tocó usted el tema del cáncer de próstata, porque nosotros en biología de la reproducción llevamos un poco también andrología y con la contraparte masculina, ¿no? Y vemos parejas masculinas que ahora cada vez también tienen más edad. Y ese es un factor que a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Que vaya a haber aunque ellos no son tratados con medicamentos hormonales, pero si una persona piensa ser padre y por ahí tiene un cáncer, sería bueno que lo supiera antes de que se embarque en una situación de estas o pueda tomar las medidas preventivas para cómo afrontar luego una paternidad, ¿no? Pues fíjese, doctor, yo soy padre de dos hijos mayores a los que adoro, que tienen 24 y 22 años, pero además también soy papá de dos pequeñitos, de 9 y de 8 años, y tiene usted la razón. Uno cuando busca la posibilidad de ser papá o mamá, creo que tenemos que tener la enorme responsabilidad de cuidar nuestra salud para, pues, durarles un poco más y durarles sanos, doctor. Y el cáncer de próstata es sin duda el cáncer más frecuente en el varón. Le siguen el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, pero el de próstata con mucho es el más frecuente y como todos los demás frecuentes, se puede detectar tempranamente. Antes se recomendaba, se sigue recomendando el tacto rectal. Es muy importante la palpación de la próstata porque a la palpación podemos identificar lesiones muy sospechosas de malignidad, pero también contamos con el ultrasonido suprapúbico o transrectal que nos permiten hacer una caracterización muy cercana de un tumor en la próstata y saber si es un tumor maligno o no. Y se tiene que complementar siempre con la medición del antígeno prostático específico, que es uno de los dos marcadores. Hay dos marcadores tumorales, solamente dos,
que van muy en relación con el tumor maligno. Uno es el antígeno prostático específico y otro que es la calcitonina para cáncer medular del tiroides. Todos los demás marcadores tumorales que se piden para el seguimiento y diagnóstico son solamente orientadores. Ninguno de ellos es 100% diagnóstico de cáncer, pero en próstata sí. Un antígeno prostático específico por arriba de 10 ya se debe de considerar un factor de riesgo importante para cáncer. Entre 4 y 10 puede ser benigno o puede ser inflamatorio, y menor de 4 es benigno. El consejo es muy importante, doctor. Todos aquellos padres que tengan más de 40 años y que busquen ser papás otra vez o por primera vez, hay que buscar cáncer de próstata porque después de los 40 años aumenta mucho la incidencia. Qué bueno que lo menciona así, porque muchas veces en las clínicas de reproducción se considera que el factor masculino es secundario y que realmente con que tengamos una muestra de semen funcional es suficiente, pero debemos de dar un manejo holístico, integral de estas personas. Son personas que quieren ser padres y obviamente deben de más o menos tener un poco una orientación acerca de su salud para el futuro. Qué bueno que dio ese consejo, en este caso los varones, que muchas veces los olvidamos un poco y nada más pensamos en una muestra de semen, ¿no? Así es, doctor. Yo quería preguntarle que hay un poco una tendencia en pensar de que los cánceres han aumentado o hay una mayor incidencia de todos los tipos últimamente. Si es así, que hay más, o es que los estamos detectando más, o ambas situaciones están concomitantes. Yo creo que una vez más una pregunta muy interesante. Sí hay más cáncer. O sea, vemos más pacientes con cáncer, pero tiene que ver, casi estoy seguro, con la expectancia de vida. Doctor, por ahí de los años 50, 60, 50 quizá, en la época revolucionaria, la causa de muerte más importante era agresiones físicas, por razones obvias, y los varones vivían no más de 40 años y las mujeres entre 35 y 37 años, promedio. Claro, todos conocemos a gente mucho mayor que viene de esa época y que ha logrado sobrevidas muy prolongadas, pero estadísticamente hablando, hoy hemos duplicado la expectativa de vida en hombres y en mujeres, y es normal que tanto los hombres como las mujeres alcancemos más de 80 años. Ese solo factor explica el por qué tenemos hoy muchos más tumores malignos de lo que antes veíamos. Otro factor que a mí me parece que creo que influía mucho es que antes no se pensaba en cáncer y los viejitos morían, bueno, ya me acerco a esa edad, doctor, pero los viejitos morían de tristeza, de soledad, de desamor, y dejaban de comer y perdían peso y se iban apagando, y seguramente muchos de ellos tendrían algún tumor oculto que, como no causaba dolor, iba creciendo y acabando poco a poco con el paciente sin que se percataran que haya cáncer. Hoy en día contamos con métodos diagnósticos muy oportunos para detectarlos tempranamente. Vivimos mucho más tiempo y estamos, por supuesto, sujetos a la aparición de más tumores cancerosos. Sin duda se consume, ahora afortunadamente ha disminuido, pero el consumo del tabaco, el consumo del alcohol y la relevancia de algunos virus, como el virus de papiloma humano, explican el por qué hoy tenemos más cáncer de lo que antes veíamos. Entonces, sí hay más cáncer, sí pensamos más en ello, sí contamos con métodos diagnósticos más acuciosos para hacer un diagnóstico preciso y oportuno, y creo que la información masiva ayuda mucho. Hay algunos tumores a los que todavía les falta difusión, pero los más importantes en México, que eran cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de próstata, cáncer de colon, cada vez tienen más difusión. Así es, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Y qué opinión o qué comentario nos quisiera decir ahora que usted lo tocó del cáncer de tiroides? Nosotros vemos muchas veces hipotiroidismos subclínicos, pero hay muchas pacientes que les dicen, tómate ahí tu medicamento y con eso te corregimos tu TSH, pero realmente no se hace siempre una investigación formal. Claro, fíjese que en enfermedades del tiroides podemos agruparlas a grandes rasgos en dos grupos: alteraciones funcionales y alteraciones estructurales. Las funcionales son aquellas que alteran la producción de hormonas tiroideas, el hiper y el hipotiroidismo. Y estas pueden coincidir con la presencia de un nódulo que cambia la estructura de la glándula, pero no tienen relación. Quiere decir que puede haber una paciente que tiene un nódulo en la glándula tiroides que funciona muy bien, o puede tener una glándula que no tiene una sola bola y que funciona mal, pero pueden coincidir y es muy frecuente. Los nódulos tiroideos aparecen en 7 de cada 10 mujeres. Es una cuestión sumamente frecuente, más en la población femenina que en los varones. Y estos nódulos tiroideos, de la población que tiene nódulos, 3 de cada 10 pueden ser cáncer. Quiere decir que la inmensa mayoría de los nódulos tiroideos son lesiones benignas y solamente 3 de cada 10 son malignas.
Pero con todo y eso, hoy el cáncer de tiroides a nivel mundial se encuentra entre el séptimo y octavo lugar. Sí se ha incrementado, vivimos más, doctor, una vez más, vivimos más y el cáncer de tiroides sigue siendo una enfermedad que afecta más a las mujeres entre los 50 y 60 años. Pero también hay enfermedad tiroidea maligna en personas muy jóvenes. Cualquier nódulo tiroideo tiene que ser valorado por ultrasonido y de acuerdo a las características ultrasonográficas definir si esa paciente requiere una biopsia o no. Y los nódulos tiroideos son del ámbito quirúrgico, no del endocrinológico. Una paciente con hipo o hipertiroidismo sin duda debe de ser manejada por el endocrinólogo, pero los nódulos tiroideos idealmente deben de ser valorados por el cirujano, porque muchos de estos nódulos no serán malignos, pero aquellos que lo son requieren tratamientos muy especializados. También dicho sea de paso, es un tumor de muy buen pronóstico, es altamente curable y si se trata bien, más del 90% de los pacientes se cura. Muy bien. Iba, a colación de lo que dice usted, iba a comentarle de que, bueno, una de las razones por las que estamos haciendo este podcast y estos podcasts es para que le demos información a las pacientes que pretenden embarazarse o que pretenden diferir la maternidad para el futuro, etcétera. Y no es con el afán de asustar ni nada de eso, sino simplemente dar información veraz. En ese sentido, si a una persona se le detecta una lesión premaligna, pues a tiempo va a tener un mejor pronóstico. Y cuando se le detecta un problema ya maligno, la mayoría de las veces, con los avances que tenemos, el pronóstico, ¿qué Ajá. tal es? El pronóstico es muy bueno, doctor, de muchos tumores, ¿eh? Hay muchos tumores que hoy en día han mejorado considerablemente la expectativa de vida. Antes, como decíamos, no se pensaba en cáncer, se detectaba en etapas más tardías. Los tratamientos oncológicos solían ser mucho más agresivos, más tóxicos. Se mutilaba a muchas pacientes. Hoy en día todo eso ha mejorado. Contamos con cirugías con técnicas mucho más conservadoras, tratamientos de quimioterapia más sofisticados, menos agresivos y menos tóxicos. Contamos con inmunoterapia, que son tratamientos que agreden menos a la paciente y que benefician más curando a las enfermedades sin ser tan tóxicos. Esquemas de radiación que cada vez dañan menos los tejidos, hormonoterapia, diagnóstico genético de las enfermedades, diagnóstico oportuno de los tumores. Doctor, hoy muchos tumores que antes no se curaban, se curan hoy en mayor porcentaje, incluso en etapas muy avanzadas. Hay tumores contra todavía los que no encontramos nada, doctor. O sea, si hay un cáncer de células pequeñas de pulmón, suelen estar muy avanzados, un cáncer de páncreas, un anaplásico del tiroides, doctor, contra esos, pues no tenemos ni detección oportuna ni tratamiento curativo, aunque hacemos todo lo que se puede. Pero hay muchos otros tumores como cáncer de mama, de ovario, de endometrio, de colon, de tiroides, que tienen enormes posibilidades de tratamiento oportuno y de curación. Claro, que son los que más se relacionan a nuestra especialidad, ¿no? Así Entonces, es. digamos que si a alguien a tiempo se le hace un diagnóstico, su pronóstico pues mejora bastante. Así es, doctor, así es. El diagnóstico oportuno sigue siendo el punto pivote para el tratamiento de las enfermedades y para curarlas. Detectarlos a tiempo es fundamental. Y para eso no hay nada, esa es la prevención en cáncer. Acudir, aun cuando uno se siente bien, a hacerse los estudios pertinentes. Le decía yo, creo que supongo que a usted le pasará, a mí me pasa en la consulta, los pacientes preguntan cuáles son los estudios que yo me debo de hacer como un check-up para verificar que no tengo enfermedades. Y creo que en esta medicina moderna hemos pecado un poco de mandar a los pacientes a grandes centros hospitalarios donde les hacen una enorme cantidad de estudios, muchos de ellos molestos, invasivos durante varios días, y no se integran con una opinión clara de alguien que pueda decir que puede interpretarlos adecuadamente. Yo podría sugerir, pensando no solamente en cáncer, sino en las enfermedades más frecuentes, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y enfermedades malignas que son, yo creo, el grueso de la población, laboratorios convencionales, una biometría, una química de 27 elementos, un perfil tiroideo, antígeno prostático específico para el varón, placa de tórax, colonoscopía cada 5 años, mastografía, Papa Nicolau, ultrasonido mamario y un ultrasonido de cuello. Y ya, si se quiere, un ultrasonido de rastreo abdominal. Yo creo que estos estudios nos permiten detectar y tratar oportunamente diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, me faltó el electrocardiograma, enfermedades cardiovasculares, enfermedades tumorales, detectarlas oportunamente y darles tratamiento. Y eso no es costoso. Creo que es más bien tener una visión como médicos que antes de ser especialistas
somos médicos generales y bien podemos solicitarle a nuestros pacientes estos estudios para detectar enfermedades oportunamente. Claro, en ese sentido lo que usted dice es que el approach, ¿no? La aproximación con el paciente se ha vuelto un poco más amigable, ¿no? Muchas personas piensan que por el hecho de que le damos una interconsulta con el oncólogo es porque ya tienen cáncer o se lo van a encontrar y no necesariamente es así. Yo a veces cuando le doy el consejo o le solicito la interconsulta a una paciente, le digo, mira, es principalmente para que estemos seguros ustedes y nosotros y para tu salud. Y un consejo que yo le quisiera dar también a otros colegas que hacen biología de la reproducción es que no se olviden de que el paciente es un todo y es mejor detectar algo a tiempo que aparezca después y que muchas personas podrían inclusive atribuirnos la responsabilidad de los tratamientos que dimos porque desarrolló ese tumor que a lo mejor ya lo tenía. Claro, así es, doctor. Y creo que es hacer medicina integral, es hacer medicina un poco a la antigua, doctor, pero eso no se pierde. La clínica es fundamental y eso no se pierde, hay que seguirlo haciendo. Bueno, doctor, se nos está acabando el tiempo. Cuando la plática es agradable, el tiempo pasa rápido. Y yo quiero agradecerle por haber participado con nosotros. Y no sé si usted quisiera a los pacientes y a las personas, al público en general, darles un mensaje final, que no tengan miedo de ir al oncólogo, que no le va a pasar, no le va a pasar nada solamente por el hecho de ir, al contrario, le puede dar un beneficio a futuro. ¿O qué mensaje usted le quisiera dar a los pacientes en general y a la de reproducción en particular? Doctor, a las pacientes de reproducción o que buscan reproducción en particular, y lo digo de manera muy respetuosa y sincera, que acudan con usted. Es un profesional que tiene toda Gracias. la experiencia del mundo y eso es fundamental. Y no nada más el trato profesional, sino la empatía y el trato amable con los pacientes, que usted en eso es un profesional. Segundo, en efecto, hacer caso de las recomendaciones de usted. Tiene la muy buena costumbre que no tienen todos de ver a la paciente de forma integral y no solamente enfocarse en biología de la reproducción. Si la paciente tiene alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, antecedentes familiares cancerosos, una sospecha de neoplasia maligna, por mínima que sea, siempre toma la precaución usted de tratar de buscarlo y orientarla y mandarla a una opinión con el profesional que corresponda. ¿Me explico? No solamente es en oncología, y es un problema de diabetes mellitus al endocrinólogo o el internista. Hipertensión arterial igual, es decir, siempre buscar que este manejo multidisciplinario sea integral, sea bien orientado, pero siempre con la guía del médico de confianza, doctor. Y yo creo que si les puedo recomendar a los pacientes que no lo dejen, que sigan acudiendo con usted, no solamente para la atención de los pacientes, de la búsqueda del bebé, sino también como su atención como ginecólogo, doctor. Muy bien, doctor. Y además la biología de la reproducción también pues una alternativa preventiva, ¿no? Para estas personas que sí tienen un problema maligno y entonces pueden congelar sus óvulos o embriones, que usted les solucione el problema oncológico y ya cuando queden dadas de alta, pues pueden igual todavía pensar en tener sus hijos. Claro, pueden ser mamás las mujeres, ya sea conservando sus óvulos para buscar un embarazo posteriormente, o incluso si son pacientes jóvenes que tienen que pasar por un proceso de quimioterapia y cirugía, también pueden embarazarse una vez que los efectos tóxicos del medicamento desaparezcan y pueden buscar el embarazo completamente normal. Hay muchos pacientes que he tenido yo que después de haber pasado por todo este trance oncológico logran embarazos normales y son muy felices y viven toda la vida. Muy bien, pues le agradezco. Yo creo que dependiendo de lo que el público nos retroalimente, seguramente habrán dudas. Si son así, pues las canalizaremos con usted. Y si usted también está de acuerdo alguna vez en tocar a lo mejor un tema ya más específico de la oncología, lo invitaríamos otra vez con mucho gusto. Doctor, el gusto es para mí. Cuente con ello con mucho gusto. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El doctor Gabriel Minauro, oncólogo, altamente recomendable y fiable para las personas que nos estén viendo y yo creo que él estará gustoso de atenderlos si es que tuvieran alguna duda y sobre todo si están buscando a alguien en quien tener mucha confianza y que les dé un buen consejo. Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, director de Concibe Reproducción Asistida, biólogo de la reproducción y les agradezco estar con nosotros. Resuelvan todas, pregúntenos todas sus dudas, se las trataremos de resolver y hasta el próximo podcast. Que les vaya muy bien y muchas gracias a todos.